continuemos exponiéndonos a el resto del sermón o de la predicación de Pedro, exponiéndonos bajo el título de la primera predicación cristiana, título que le habíamos dado a la predicación o sermón del domingo pasado, y esta sería una segunda parte, una continuación de esa primera predicación cristiana. Y vamos a ponernos hoy a los versículos desde el 22, Hechos capítulo 2, versos desde el 22 hasta el 40. Hechos capítulo 22, disculpen, Hechos capítulo 2, versos 22 hasta el 40. Si usted está ahí ya, por favor siga conmigo la lectura. Dice así las Escrituras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Bendito Señor, nuevamente acudimos a ti, rogando tu auxilio, rogando que intervengas poderosamente en este tiempo, que intervengas poderosamente por la obra de tu Espíritu en nosotros, en nuestros corazones, que intervengas poderosamente en cada alma presente, de tal manera que nosotros apreciemos tu palabra como lo que es. De tal manera que nosotros, Señor, nos expongamos a ella, oigamos de ella, realmente prestemos atención a ella.
Rogamos que nos hables por medio de ella. Te lo imploramos en Cristo. Amén. Estudiando la porción inicial de esta primera predicación cristiana, narrada en el libro de los Hechos, vimos ya el día en que ocurrió la primera predicación cristiana. Y espero que todos recuerden, ese fue en el día del Señor, un domingo, el día de Pentecostés, que coincide con un domingo. Vimos también la ocasión de esa primera predicación. Vimos que se dio lugar a la primera predicación porque Dios, de una manera extraordinaria, convocó a su pueblo, o convocó a vamos a decir, a un grupo de personas, a casi todo Jerusalén, la convocó a escuchar esta predicación del apóstol Pedro. Fue una convocación del Señor, así como Dios convoca cada primer día de la semana a adorarle. Vimos también al autor de esa primera predicación. Vimos no solamente que era el apóstol Pedro, sino todo lo que eso implicaba, que no era un neófito, que era alguien que había sido curtido por el Señor, alguien llamado por el Señor a predicar su palabra, entre otras cosas. Vimos también la disposición o actitud del predicador. Y vimos que por la influencia del Espíritu de Dios, Pedro, este hombre que en otros tiempos había huido, ahora estaba predicando con valentía delante de esos mismos que había huido, había estado predicando con denuedo. Y vimos ya la introducción de esta predicación, la cual contaba con ciertos detalles que vimos también de esa introducción, pero vimos que incluso en la introducción se cita un texto de las Escrituras, y ese texto es Joel, y vimos ya también lo que este texto nos decía o le decía a todos los oyentes por sí solo el texto. Ahora bien, podemos decir con toda seguridad que lo visto hasta aquí de esta primera predicación puede ser tomado solo como la introducción de ella. Vimos la introducción de la primera predicación cristiana. Ahora, en ella el autor, inspirado por el Espíritu Santo, ese autor estaba inspirado por el Espíritu Santo. Hoy los predicadores no contamos con esa inspiración, pero sí contamos con auxilio del Espíritu, indudablemente. Esta predicación consiguió quitar las dudas iniciales de su auditorio, al menos con la introducción. Pero además consiguió llamar la atención de todos ellos con la cita de un texto que daba respuesta a sus interrogantes iniciales, pero que en adición a esto le servía de base al predicador para mostrarles que estaban en esos postreros días que había anunciado el profeta Joel, y que por lo tanto debían invocar el nombre del Señor para ser salvos de la ira de Dios. Una vez en este punto, ¿cuál es el interrogante que estaba en la mente de todos los verdaderos judíos, incluso judíos piadosos, que estaban allí? Bueno, Dios nos ha prometido un Salvador, y es ese el Cristo. Dios nos prometió que Él mismo nos salvaría. Todo judío piadoso había leído en el Antiguo Testamento que Dios mismo sería su Salvador. Entonces, ya el auditorio estaba listo para escuchar quién era ese Señor al cual había que invocar, para ser librados de la ira de Dios. ¿Era a Jehová o a su Cristo? ¿Cómo debían ellos invocar su nombre? ¿Cómo debían hacerlo? Si esto que ocurrió en sus narices, pongámonos en el lugar del auditorio, los que estaban escuchando a Pedro, si esto que ocurrió en sus mismas narices es el derramamiento del Espíritu Santo, como decía Joel, sobre toda carne, y ellos no fueron receptores del mismo, siendo judíos, siendo la casa de Israel y de Judá, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos corregir? Ellos estaban ahora haciéndose este tipo de preguntas. Estamos mirando a un vulgar pescador galileo hablando con denuedo la palabra de Dios, y a muchos galileos hablando maravillas de Dios en los idiomas, en todo idioma conocido, y nosotros no somos partícipes de esas maravillas. ¿Qué hicimos mal?
deben estarse preguntando ellos, solo con la introducción de la primera predicación les hizo tener muchas interrogantes. Quizás ese es el objetivo de toda introducción de un predicador, de una predicación cristiana. Estos oyentes ya estaban listos para el desarrollo o cuerpo de la predicación, así como para la conclusión, por supuesto. Estaban listos para toda una predicación, estaban todo oído, tenían que escuchar. Veremos, por lo tanto, el desarrollo y la conclusión de esta predicación y juntos podremos ver cómo Pedro les predicó, cuál fue el tema de su predicación, cuál era el objetivo de la misma y qué logró con dicha predicación. Teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos la primera predicación cristiana, pero tenemos la primera obra del Espíritu de Dios, del derramamiento del Espíritu de Dios y de la obra del Espíritu de Dios después de ese derramamiento por medio de la predicación de un simple mortal. ¿Qué Dios puede hacer? ¿Qué el Espíritu de Dios puede hacer por medio de la locura de la predicación de la palabra? Entonces, hermanos, veremos primero el desarrollo o cuerpo de la predicación cristiana. Y dentro del desarrollo o del cuerpo de la predicación, vamos a ver primero el foco o diana del predicador. Fíjense cómo comienza Pablo a hablar después de citar, Pedro a hablar, después de citar al profeta Joel. Termina diciendo las palabras de Joel hasta el verso 21 donde dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero note usted conmigo cómo nuevamente el apóstol Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Pedro estaba totalmente enfocado en su auditorio. Él sabía muy bien con quién estaba hablando. Varones israelitas. Él está enfocado y bien enfocado en quiénes son los que están escuchando ahora su predicación. El predicador debe tener muy en cuenta a quiénes se dirige o quién forma parte de su auditorio. Usted no puede hablarle de la misma manera a una ama de casa que a una doctora. O no puede hablarle de la misma manera a un judío que a un gentil. O no le puede hablar de la misma manera a un ruselista que a un marxista. Nosotros tenemos que estar enfocados como predicadores del Evangelio, y todos en alguna medida lo somos. Debemos tener en cuenta quién es nuestro auditorio. No es lo mismo un niño con un anciano, aunque hay cosas que llegan a parecerse, pero no es igual. El auditorio también debemos tener en cuenta, debe sentirse aludido, que es a ellos a quienes Dios está llamando. Note, cuando el apóstol Pedro dice, varones israelitas, les está diciendo, es como ustedes. Les voy a hablar ahora a ustedes. Pero note conmigo, en segundo lugar, la fe del predicador en la palabra de Dios o en el Evangelio. Cuando Pedro alza su voz y dice, oíd estas palabras, es porque él cree que esas palabras son poderosas. Es porque él cree que él no solo va a decir vanas palabrerías, él va a decir palabras que el Espíritu de Dios va a usar con poder. Él está creyendo en esas palabras. Hay quienes no confían en ninguna palabra y piensan que las cosas se deben hacer de otra manera y no con palabras. Pero déjeme decirle a usted que usted puede regalar dinero, usted puede hacer villas y castillas para construir una iglesia, pero Dios ha determinado que su iglesia se construya con predicación de la palabra. Usted puede decir aquí y en cualquier lugar, y déjeme decirle que si lo hace, no va a ser el primero en que se le ocurrió eso. No se vaya a creer que usted tuvo una idea brillante. Esa idea brillante, entre comillas, la han tenido muchas personas. Pastor, mira, una hora de predicación. Yo pienso que si
acortamos eso y tenemos algún sketch o alguna que otra cosa, fíjense que el apóstol Pedro no dijo, hey, miren para acá el sketch que le vamos a hacer ahora. No, oíd mis palabras. El hombre inspirado por el Espíritu Santo, este predicador, entendió que las palabras que él iba a decir eran necesarias ser escuchadas porque había poder en ellas para hacer lo que hicieron. Oíd mis palabras. Si alguien aquí no quiere venir a cantar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, predicar o escuchar la palabra de Dios, déjeme decirle, no estás en un culto cristiano. Tú no quieres estar en un culto cristiano, porque lo que Dios nos mandó a hacer fue eso. Fue eso. El apóstol Pedro tenía fe en esas palabras. Tenía fe en que esas palabras podían hacer un cambio en su auditorio. Notemos que todo el objetivo de él era que todos oyeran aquellas palabras y que luego Dios hiciera lo que bien le parecía. Yo he de hablar estas palabras. Ustedes han de escucharme. Ustedes han de escuchar. Es importante escuchar estas palabras. Pero además, hermano, notemos el centro de sus palabras, así como el tema central de las mismas. Y así podemos pasar al siguiente punto del cuerpo de esta predicación, de el desarrollo de esta predicación. El tema central de la predicación cristiana debe ser Jesucristo. Amén. Miren el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Qué diferente hubiera sido si dijera, varones israelitas, oíd mis palabras. Mira, yo cuando pasé a casa, no me interesa. No nos debe interesar que si yo, que si tú. Cristo nos debe interesar. La predicación cristiana no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Amén. El centro de toda predicación cristiana no debe ser lo bien que Dios me ha bendecido. No debe ser lo bien que me ha ido desde que creo en Dios. No. La predicación cristiana, el centro de la predicación cristiana debe ser Cristo. Cristo revelándose de distintas maneras. Qué glorioso ver cómo el apóstol Pedro manda a escuchar, ordena que se le escuche, pide que se le escuche, pero él va a hablar de Cristo Jesús. Él va a hablar de Cristo Jesús. Fíjense ahora conmigo en todo el cuerpo de esta predicación. Si usted se fija, yo le voy a decir, y después usted lo va a comprobar, pero además en el desarrollo de la predicación nuestra, vamos a también comprobarlo. Pero le voy a decir de antemano que los versos desde el mismo versículo 22 hasta, o sea, el versículo 22 nos va a hablar de la vida de Jesús. El versículo 23 nos va a hablar de la crucifixión de Jesús. El verso 24 hasta el verso 31 o 32 nos va a hablar de la resurrección de Jesús. Y del verso 33 al verso 35 nos va a hablar de la ascensión de Jesús. O sea, toda la predicación va a ser Cristo. Lo que el auditorio necesitaba escuchar era que Cristo era el Mesías, que Cristo es Dios. Ellos necesitaban escuchar eso. Y eso fue lo que Pablo predicó. Toda predicación del Evangelio, cuando es verídica, cuando es correcta, Cristo es el centro de esa predicación. Entonces, en el verso 22 vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos habla de Jesús en su vida. Dice el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjense y note conmigo cómo Pedro habla de Jesús como un hombre. Y usted piensa que eso no es importante. Si usted piensa que eso no es importante, no entiende el Evangelio. Era necesario que el Hijo del Hombre sea un hombre, o fuera un hombre. Él se hizo hombre para vivir y morir en lugar del hombre. Si usted niega la humanidad de Cristo, usted está negando parte importantísima del Evangelio. Pedro presenta a Jesús como Jesús Nazareno. Sí, ese que ustedes escucharon hablar, ese Jesús que estuvo viviendo entre nosotros, ese mismo Jesús que era un hombre, a ese Jesús se los presento. Él es el que Dios exaltó. Él es el que Dios demostró que estaba con él, pues hizo muchas pruebas entre nosotros, maravillas y prodigios entre nosotros, mostrando así que Dios se deleitaba en él, lo aprobaba a él. Era un hombre verdadero. Hermano, toda predicación verdadera tiene que resaltar la verdadera humanidad de Cristo. Él es el verdadero sustituto del hombre. Él se calificó por sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Usted recuerda sus palabras? El mismo Jesús decía de él: el Hijo del Hombre es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, diciéndolo así: yo soy un hombre. Jesús es hombre 100%, a la vez que Dios. Pero es hombre. Pero Pedro lo presenta como un hombre con un distintivo importante, un hombre aprobado por Dios, un hombre justo, un hombre piadoso, y es de vital importancia para el creyente, así como para los propósitos redentores, que él fuera un cordero sin mancha. Alguien aprobado por Dios, alguien calificado por Dios, alguien que Dios mira y aprueba. ¿Usted se recuerda qué debía hacer con cada cordero que tipificaba a Cristo en el antiguo pacto, en la adoración israelita, antiguo testamentaria? Ese cordero tenía que ser presentado delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote debía probar o ver si era un cordero sin mancha, joven, sin mancha, sin defecto. Bien, este cordero fue presentado delante del Padre y fue calificado como sin mancha, aprobado por todas las señales que hizo en medio del pueblo de Israel, y del cual eran testigos aún los que estaban oyendo esta predicación. Jesús había hecho muchos milagros, fáciles de demostrar en aquel tiempo, porque había muchos testigos que habían visto a Jesús predicar y también hacer muchos milagros delante de ellos. Notemos cómo Pedro con frecuencia apela al conocimiento de sus oyentes. Miren cómo Pedro apela al conocimiento de sus oyentes cuando dice: como vosotros mismos sabéis. Aquellos milagros que había hecho Jesús, aquellas señales y maravillas que había hecho Jesús dentro del pueblo, había muchos de los oyentes que habían sido testigos de ellas. Luego se habían olvidado de ellas. Y hermanos, déjenme decir que la maldad del ser humano es tal que las cosas gloriosas que Dios hace en nosotros las olvidamos con facilidad. Por eso es necesario de vez en cuando recordarlas. Por eso usted ve en las Escrituras que eventos tan extraordinarios como que Dios vuelva en seco un río crecido. No sé si usted ha visto un río crecido alguna vez. Yo he tenido la posibilidad de ver algunos más o menos, y es horrible porque el curso, el caudal y la velocidad del río se hace muchísimo mayor cuando está salido de sus laderas y crecido. Pero así estaba el río Jordán cuando el pueblo de Israel lo cruzó en seco. Cuando Dios hizo que se secara incluso la tierra por donde pasaban el pueblo de Israel. ¿Usted recuerda la historia en Josué, cuando cruzaron el río Jordán? Es interesantísimo que después de cruzar el río Jordán, Dios le da una orden a Josué.
Incluso se la da antes de cruzar el río. Y Josué, después de cruzar el río cumplió esa orden. Es interesantísimo y muy extraño ese tipo de orden. Y la orden consistía en esto: después que crucen el río, tomen cada uno de sus valientes una piedra, pónganla cada uno por una tribu, después de cruzar el Jordán, ahí en la ladera del Jordán, y van a levantar ahí un monumento para memoria de que Dios hizo esto entre ustedes. Y uno piensa y uno dice, ¿cómo para memoria? ¿A quién se le va a olvidar eso? ¿A quién se le va a olvidar que Dios secó o paró en un montón allá el río Jordán cuando estaba crecido en tiempo de siega? Y que el pueblo pasó en seco ese río. ¿Quién se va a olvidar de eso? Todos nosotros. Todos nosotros con nuestras maldades nos olvidamos de las visitaciones, de los favores, de las bendiciones de Dios. Rapidísimo. Eso habla mucho y muy alto de nuestra maldad. Pero Pedro apela a que era muy fresquecito lo que Jesús había hecho. Y le dice, ustedes mismos son testigos de las cosas que Jesús hizo en medio de nosotros. Ustedes son testigos. Y a los que son predicadores, espero que todos lo seamos de alguna manera. Esto debemos hacerlo con frecuencia. Apelar a lo que conoce. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, hay muchas cosas que conocen muy bien. Nosotros podemos hablarles muy bien de cosas que ellos conocen. Ellos conocen sus maldades. Si no se acuerdan, recuérdeselo. Pero cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, hay muchas cosas que nosotros los seres humanos conocemos, porque somos seres humanos. Y de nosotros se trata. Se habla de nosotros. Muy mal habla de nosotros la verdad, el Evangelio. Pero nosotros podemos saber muchas cosas. Podemos dar testimonio bien cercano de esas verdades. Otro o parte del centro de la predicación, como bien decíamos, el tema central de la predicación de Pedro era Jesús en su vida, pero también en su crucifixión. El versículo 23 habla específicamente de la crucifixión de Jesús. Y dice a este, verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces la crucifixión del Señor debe ser, hermano, un tema central de toda predicación. Sí, la crucifixión del Señor. Si estaba la predicación en la predicación del apóstol Pedro, si estaba en el centro de la predicación del apóstol Pedro delante de ese auditorio, ¿cómo no va a estar hoy en nuestra predicación? Para ese auditorio al que Pedro estaba predicando, la crucifixión era decirle lo más malo que se le puede decir de una persona. Los crucificados eran solamente los que no tenían ningún valor en el Imperio Romano y los que habían hecho las cosas más horribles dentro del Imperio Romano, que repudiaban tanto los romanos como los mismos judíos. La crucifixión y el ser crucificado, ustedes saben que para todos ser crucificado era ser maldecido. Entonces, pero Cristo debe ser predicado, el crucificado. Pedro con valentía habló de su crucifixión. La crucifixión como el plan o consejo de Dios debe ser el centro del Evangelio. Fíjense que Pedro usa palabras muy importantes. Él dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ustedes lo crucificaron, pero era el plan, era el consejo de Dios que él fuera crucificado. Como hemos hablado mucho últimamente de este versículo,
yo no voy a detenerme en toda la esencia del mismo y cuánto exalta tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Pero notemos en el contexto de esta primera predicación cristiana cómo la crucifixión debe ser vista desde ambas perspectivas. Por un lado, como la obra de Dios para la redención de su pueblo, donde es resaltada la sabiduría, soberanía y misericordia de Dios, pero por otro lado, la maldad de los hombres y perversión de los mismos. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo prendieron, ustedes lo pusieron en manos de inicuos y ustedes le crucificaron. La cruz siempre, la crucifixión de Jesús, siempre debe acusar a los hombres por sus pecados. Hermano, no solo a los autores directos del suceso. Aquí posiblemente ninguno de los que estaba escuchando a Pedro, fueron de los que cogió a Jesús, lo clavó en la cruz, lo amarró allí y lo crucificó. Posiblemente ninguno de los soldados que hizo eso estaba presente en este auditorio. Pero sí, muy probablemente estaban ahí de los que dijo, crucifícale, crucifícale. Jesús dijo, Pedro dijo, disculpen, ustedes le crucificaron. Ustedes le crucificaron. Puede ser que en este auditorio había muchos que ni tan siquiera gritó crucifícale. Pero no hizo nada o estuvo a favor. Pedro dijo, ustedes le crucificaron. Voy a leer el versículo nuevamente. Él dijo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿prendisteis? Nosotros no lo prendimos. Nosotros no fuimos los autores de prenderlo. Fueron soldados. Prendisteis y matasteis. Nosotros no le crucificamos, no pusimos los clavos en sus manos ni en sus pies. Matasteis por manos de inicuos, por otras manos, pero ustedes lo hicieron también crucificándole. Ustedes lo hicieron también. Nuestros pecados fueron los causantes de la cruz del Señor. La cruz fue necesaria por tus pecados y por los míos. Tu pecado y mi pecado llevaron a Jesús a la cruz. Si tú y yo no hubiéramos pecado, Jesús no tuviera que morir en una cruz. Lo que te estoy diciendo aquí ahora mismo es que nosotros podemos ponernos en ese grupito de prendisteis, matasteis, crucificaste a Jesús. Nosotros podemos ponernos ahí, en ese mismo listado. Unirnos a ese grupo acusado por el apóstol Pedro, sabiendo él que también él era causante de esa crucifixión. En nuestro lugar fue que Jesús llevó esa cruz. Notemos también los objetivos del predicador inspirado en este punto. ¿Qué objetivos tenía el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a la hora de hablar de la crucifixión de Jesús? Él quiere resaltar, primer objetivo, resaltar la soberanía de Dios y cómo Dios lleva a cabo su plan redentor. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Predicar la cruz sin la soberanía de Dios es predicar un evangelio mutilado. Predicar que ustedes lo mataron, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron lo otro, y no tener en cuenta el plan soberano de Dios en todo ello. Es predicar un evangelio a medias. Pedro tenía la intención de hacer conocer todo el evangelio. Y él
predicando el Evangelio, resaltó que Dios tenía un plan soberano con todo aquello. Él resaltó que esto era el centro del plan de Dios. Pero también Pedro tenía muy en cuenta y tuvo toda la intención de resaltar el pecado de los hombres, de todos sus oyentes en particular, acusándoles directamente por sus pecados. Toda predicación del Evangelio debe tener en cuenta hablar, mostrar a las personas tal como Dios lo ve. ¿Y sabe qué? Dios no te ve como un hombre bueno o una mujer buena o una niña buena que Él te ama mucho. Error. Dios, el Evangelio no es Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar. Eso no es el Evangelio. Dios te quiere dar vida abundante. Eso no es el Evangelio. Todo verdadero predicador del Evangelio entiende lo que dice la Escritura. Que las buenas noticias no tienen sentido si nosotros primero no le enseñamos a la persona las malas noticias. Y las malas noticias son la ira de Dios sobre el pecado del ser humano. Si usted se da cuenta, la profecía de Joel lleva a todos los oyentes a entender la ira de Dios, que se está manifestando sobre toda la creación, en que un día va a ser total, completa, y sobre cada uno de los seres humanos en el día del juicio. Que en los postreros días hay derramamiento del Espíritu sobre toda la carne, va a haber tal bendición, pero la ira de Dios va a ser manifestada sobre todos los hombres, porque humo y sangre y el sol convirtiéndose en tinieblas y la luna en sangre, todo esto es señal de la ira de Dios sobre toda la creación. ¿Por quién? Por los seres humanos. Por eso es que hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. ¿Salvo de qué? De mi escasez, que yo solamente tengo 1,000 pesos para el mes, o porque yo quiero prosperar y tener una vida con más lujos y tener vacaciones en Europa. ¿Es eso lo que el Evangelio ofrece? Déjeme decirte que no. El Evangelio lo que te habla es sobre la salvación de tu alma, porque tú estás bajo la ira de Dios. Dios te puso en este mundo con más o menos privilegios temporales, pero tú vas a ser condenado por su ira, por tus pecados, que son muchos y serios, aunque tú no los veas así. Y merecen no un castigo por 10 años, no uno por 20, ni tan siquiera 3 cadenas perpetuas. Tú mereces un castigo eterno, porque a un Dios eterno estás ofendiendo día a día, con cada respiración que no haces para su gloria. Escucha bien, con cada respiración que tú no tienes para su gloria, vives en este mundo como si no hubiera Dios, cuando Él te puso aquí y te da todo lo que tienes. Aunque tú no valores tus pecados, ellos son serios. Si usted le pregunta, si usted entrevista a cada uno de los acusados y ya condenados que hay en la prisión de Wicca, aquí certifica de esta localidad, aún los que han matado en serie, ellos no se consideran tan malos. Ellos siempre tienen una justificación de por qué hicieron eso. Pero no importa como ellos piensen, ellos tienen que estar 25, 30 o cadena perpetua, no sé. Tienen que pagar por ello. No importa lo que tú pienses de tus pecados. Si ellos merecen 20 o 30 años de castigo o un castigo leve, lo que Dios piensa es que debe haber un infierno para que tú pagues. Y ese infierno es eterno. Yo sé que no piensas casi en eso. Yo sé que se me tienen que salir las venas para hablarte de eso, porque tú no piensas en eso. Y tú piensas que eso es solo tema de un día de la semana, de solo el domingo. No déjame decirte que debemos pensar día a día, minuto a minuto en eso. Porque ningún problemita de lo que tú crees que son problemas grandes en esta vida se compara con esto.
Ninguno. Bien, también forma parte del centro de la predicación, del desarrollo de esta primera predicación cristiana, no solo la vida, no solo la muerte de Jesús como centro de la predicación, sino también la resurrección de Jesús. Y allí está el apóstol desde el verso 24 hasta el 32 hablándonos de esa resurrección. Pero vamos a ver que primero la resurrección es afirmada en el verso 24. En los versos 25 al 28, esa resurrección es demostrada por las Escrituras. Y en los versos desde el 29 hasta el 31, la resurrección es demostrada con una explicación detallada de las Escrituras. Pero en el versículo 32, la resurrección es afirmada y testificada por la propia vida del predicador y de cada cristiano. Fíjense cómo el apóstol Pedro escalonadamente va dando testimonio de la resurrección de Cristo. Comienza por afirmarla. Vaya conmigo por favor al versículo 24. En el verso 24, él afirma esa resurrección. Él dice, al cual, a ese que ustedes crucificaron, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él sabe por qué está diciendo lo que dice. Él está diciendo, Él resucitó. La muerte no lo podía retener. Y tengo muchísimos argumentos para decir que la muerte no lo podía retener. Porque Él es el autor de la vida, porque Él es Dios con nosotros, porque nada puede retener a quien es Dios. Amén. Pero ni tengo tiempo para argumentarles por qué creo que la muerte no lo pudo retener. No lo pudo retener. Pero sí tengo tiempo para decirles bíblicamente que Él resucitó. Amén. Y entonces acude nuevamente al testimonio, hermanos, como debe hacer todo predicador de las Escrituras. ¿Cómo usted va a predicar la palabra sin conocer la palabra? ¿Cómo usted va a predicar el Evangelio sin conocer el Evangelio? ¿Y dónde está el Evangelio? En las Escrituras. Usted tiene que conocer las Escrituras para predicar. El apóstol Pedro lo que hizo fue predicar las Escrituras. Si a usted le molesta que en un culto cristiano lo que se haga sea predicar la Biblia y leer la Biblia y comentar la Biblia y enseñar la Biblia, pues de eso se trata. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Aquí vemos al Espíritu de Dios en acción, llevando a un predicador a predicar eficazmente la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Citando y explicando las Escrituras, siendo Cristo el centro de esa predicación, porque Cristo es el centro de las Escrituras. Entonces tenemos al apóstol citando ahora las Escrituras para demostrar que Cristo había resucitado. Verso 25 al 28, por favor siga conmigo la lectura, dice, porque David dice de él, y va a hablar ahora, va a demostrar por qué Cristo resucitó. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Usted sabe qué está citando aquí? El Salmo 16, los versos del 8 al 11 más específicamente. Salmo precioso, ¿verdad? En tu presencia hay delicias a tu diestra para siempre, ¿verdad? Ese pasaje nos habla de la resurrección de Jesús. Si yo le pudiera explicar, pero ya Pedro lo hizo. Ya Pedro lo hizo. Y por eso vamos a ver cómo, aparte de afirmar la resurrección, demostrarla con las Escrituras, él demuestra explicando esa porción de las Escrituras a sus oyentes. Y miren cómo dice el versículo 29, siga conmigo hasta el verso 31, dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que fue el que escribió el Salmo 16, el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, que su cuerpo, lo que está diciendo es, vio corrupción. Su cuerpo está ahí con nosotros. Nosotros sabemos dónde está su sepulcro.
Podemos ir y ver sus restos, sus cenizas. Sí vio corrupción, vio gusanos, vio todo lo demás. Sí vio corrupción el cuerpo de David, o sea que no estaba hablando de él. David no pudo haber estado hablando de él, estaba hablando de otro. Porque David murió, vio corrupción. Y luego que da este argumento dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, o sea, un descendiente físico de él, levantaría al Cristo, a un ser humano, un hombre, pero ese sería el Mesías, el enviado, el ungido, para que se sentase en su trono, en el trono de David, pero en el trono para reinar para siempre. Viéndolo en el trono de David, pero en el trono de Cristo. Viéndolo antes, dice Pedro, que David vio anticipadamente, viéndolo antes, habló de qué cosa? De la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pedro que cuando David estaba escribiendo el Salmo 16, estaba viendo de antemano la resurrección del Mesías. La resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, y cita el versículo específico que habla del tema. Y luego argumenta, su último argumento a favor de la resurrección de Cristo es este. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjense, él declara la resurrección, cita las escrituras para demostrar la resurrección, explica lo que la escritura está enseñando para enseñar la resurrección y luego dice, y déjenme decirle además, que él resucitó porque todos nosotros somos testigos. O sea, demuestra la resurrección con el testimonio de él. Usted dirá, bueno, pastor, a nosotros ya no podemos usar ese último argumento. Hermano, no lo podemos usar en la misma medida que lo usó el apóstol Pedro, porque fue testigo ocular de la resurrección. No lo podemos usar en el mismo sentido de todos los que estaban allí presentes, esos 120. Pedro estaba apelando, todos nosotros somos testigos de él. Pero déjenme preguntarle, si Cristo no resucitó, ¿quién cambió tu vida? ¿Quién hizo que el apóstol Pablo se convirtiera de un asesino de cristianos en el mayor de los cristianos? Solo un Cristo resucitado. Amén. Cada verdadera vida convertida es el testimonio visible de la resurrección de Cristo, de la obra completa de Cristo. Pero continuando, pues tenemos al tiempo, en este caso, son como un aliado de él. Él continúa teniendo a Cristo como el centro. Habló ya de su vida, de su muerte en la crucifixión y de su resurrección, pero no lo deja ahí y habla también de su ascensión. Y por cierto, usa la palabra exaltación. O sea, Cristo fue exaltado en el ascenso cuando fue recibido arriba en gloria. Y en los versos 33 al 35, él habla de la ascensión de Jesús, cuando dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. O sea, desde el cielo ha derramado su Espíritu. Porque David no subió a los cielos, y ahora uso un argumento bíblico una vez más, pero él mismo dice, o sea, David dice, digo el Señor a mi Señor. Y está citando el Salmo 110, que hoy estábamos leyendo al comenzar nuestro culto. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, y ese texto es tan claro que ni tan siquiera lo explica.
ni tan siquiera lo Espíritu. Entonces, nuevamente, se usa o se enseña todo en relación a Cristo, y noten cómo nuevamente apelan al conocimiento de ellos. Les dice a ellos, les dice, esta es la promesa del Espíritu Santo que ha derramado, esto que vosotros veis y oís. Esto que ustedes mismos están experimentando ahora, eso es un derramamiento del Espíritu, y ustedes pueden dar testimonio de que así ha ocurrido. Porque nadie, si no es por el Espíritu, va a hablar estas maravillas que ustedes han visto hablar en sus propias lenguas a cada uno de estos Galileos que ven aquí. Hermanos, la ascensión es demostrada por las Escrituras en un texto clarísimo en el Salmo 110, los primeros versículos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Texto que el mismo Jesús usó para hablar en contra de sus oponentes teológicos cuando le preguntó de quién es hijo el Cristo. Le dijeron de David. Bueno, ¿y cómo David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? ¿Cómo David le llama Señor? Y cita nuevamente el mismo salmo. Amados, hasta aquí creo es el desarrollo de la primera predicación cristiana. Y el verso 36 da comienzo a la conclusión. Fíjense cómo dice Pedro en esta conclusión: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vemos que después hay una reacción de los oyentes pidiendo qué hacer. En el verso 37 Pedro les instruye qué hacer, pero ahí comienza la introducción. Todo lo enseñado está resumido en el verso 36. ¿Ustedes se dan cuenta? Todo lo enseñado hasta aquí, Pedro lo dice en una sola oración. Él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la conclusión de todo lo que le he enseñado. Todo lo que les he dicho, déjenme decírselo en una sola oración. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron a este Jesús, pero Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Amén. Dios le ha hecho Dios y Mesías. En otras palabras, Dios ha declarado su divinidad y que Él es el ungido. Amén, gloria a Dios. Fíjense cómo hace un llamado contundente una vez más. Note usted cómo en otra ocasión Él dice: toda la casa de Israel, sepa pues ciertísimamente. Él llama la atención a que piensen y concluyan con Él. Sepa pues ciertísimamente que lo que les estoy diciendo es una gran verdad. Hermanos, por ahí hay personas hablando caras mentiras como si fueran verdades. Por ahí hay personas diciendo que hay cosas que nos hacen felices, o que hay cosas que son más importantes para el ser humano, y andan viviendo de eso, cuando eso no es cierto. Qué bueno que hay predicadores que están diciendo: sepa pues ciertísimamente, lo que estamos proclamando es súper cierto, porque no es la verdad que yo les digo, es la verdad que Dios dice en su palabra. Amén. Jesús, fíjense cómo en la conclusión es nuevamente señalado como un hombre en la historia. Este Jesús que ustedes crucificaron. Fíjense, Jesús crucificado, nuevamente señalado en la conclusión. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pero esa crucifixión es culpa de ellos, así como de nosotros también, por supuesto. Pero es resaltada: ustedes lo crucificaron. Nuevamente se resalta la culpa y la maldad de los oyentes.
Este Jesús a quien ustedes crucificaron, ese Jesús ahora también es resaltado como Mesías, como Dios. Jesús es resaltado como Mesías y como Dios. Algo que debe creer cada persona si es que pretende ser salvo. Sí, por ahí hay personas que piensan, no, yo creo en Jesús. ¿Y qué tú crees de Jesús? Porque lo que resalta las Escrituras es que debemos creer que Jesús es el ungido, es el mediador, pero que es Dios. Esto es puesto aquí bien claro. Jesús es ese Señor que dijo a mi Señor. Entonces, Jesús es resaltado aquí como Dios. Él ha sido declarado por Dios Señor y Cristo. Ahora, rápido, vemos la respuesta de los oyentes en esa conclusión. Dice el verso 37, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Indudablemente, estas personas estaban bajo la obra del Espíritu de Dios que convence de pecado. Y allí, bajo esa obra, convencidos de pecado, dicen, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. Todo, dice, cada uno de vosotros, porque la salvación es personal, particular. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y realmente pudiéramos detenernos mucho en estos versos, y muchos han hablado de estos versos para defender algunas que otras doctrinas, pero no forma parte de nuestro objetivo en este momento. Por lo que vamos a seguir adelante diciéndoles que en el verso 40 se hace un resumen de toda esta predicación. Un resumen, un panorama general que Lucas hace de esa predicación, el autor de este libro, donde en el versículo 40, miren lo que dice, el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Fíjense, hermanos, cómo Lucas nos dice que las palabras que nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, escritas en el libro de los Hechos, en estos versos que hoy nos ocuparon, no eran las únicas palabras que Pedro predicó ese día. Sí. Si nosotros leemos esta porción de las Escrituras, la introducción, el desarrollo que ya vimos y la conclusión, lo primero que vamos a hacer es poner en un pelotón de fusilamiento al predicador nuestro. Porque nosotros decimos, si esta fue la predicación de Pedro, que yo puedo leer en 3 minutos, y el predicador nuestro se mete 1 hora predicando, está predicando de más. ¿Verdad? Lo primero que vas a hacer es fusilar a tu predicador. Pero, gracias a Dios, tenemos el verso 40. Digo yo, gracias a Dios. Tenemos el verso 40 donde Lucas nos aclara que fueron muchas otras palabras las que el apóstol Pedro usó. De muchas maneras les testificaba la palabra y les exhortaba con la palabra que fueran salvos de esta perversa generación. Aleluya. Note, hermano y amigo que está presente aquí, en ella se testificaba la palabra de Dios y se exhortaba. Pero fíjense que un buen resumen de una predicación cristiana sería, ser salvos de esta perversa generación. Un buen resumen de una predicación cristiana sería la exhortación que se hace es a que seamos salvos. Recuerdo perfectamente cuando vi por primera vez, o cuando Dios me hizo ver por primera vez un texto de las Escrituras sobre la salvación. Yo me decía, ¿ser salvo de qué?
¿Ser salvo de qué? Bueno, déjeme decir de esta perversa generación a la que tú perteneces. Si algo puede resumir una predicación, el objetivo, la exhortación de una predicación, nosotros debemos exhortar a ser salvos de nosotros mismos, de esta perversa generación, de esta generación que tú piensas que no es tan mala, de esta generación que tú piensas jugándote a ti mismo y jugando a los demás y al mundo como si fuera una generación normal, donde tú puedes vivir normal, feliz, contento, teniendo relación con todos y donde tú piensas que no hay pecado. Sí hay pecado, es una perversa generación. Debemos ser conscientes de ello. Debemos ser conscientes de ello. Después de mirar al desarrollo y conclusión de esta primera predicación cristiana, debemos concluir llamando la atención no a cada una de las partes de una predicación, sino al tema central de la misma. Quiero llamar la atención de ustedes, pero también quiero llamar mi atención al verso 36, donde comienza la conclusión del primer sermón, la primera predicación cristiana, pero donde es resumida en una oración toda esta predicación. Quiero llamarles a ustedes la atención allí. Vayamos y miremos nuevamente para terminar este verso, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Si miramos atentamente a este verso, yo te voy a pedir que mires a él, que medites en él. Y quiero preguntarte, ¿quién es este Jesús para ti? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué importancia tiene Jesús para ti? ¿Es para ti un profeta más, a quien crucificaron en el siglo I de nuestra era? ¿Es para ti alguien de quien ya has oído demasiado y te parece fastidioso oír más? Porque cada domingo te hablan de él. Piensas que con escuchar un poco de él el domingo en la mañana ya es suficiente. De hecho, ya sobra con eso. Algunos piensan así. ¿Qué piensas tú de Jesús? A este Jesús. A este Jesús. A quien vosotros crucificaste. A este hombre que puede ser visto así como un simple hombre mortal. A quien ustedes tuvieron incluso el poder de crucificarle. Déjenme decirle que nosotros podemos crucificar a Jesús todos los días. Dios nos da esa posibilidad. Sí. A este Jesús es que ustedes no solo no lo tuvieron en cuenta, no solo no les importa cada día de la semana. A este Jesús, a quien ustedes ni lo tuvieron en cuenta. Así nos puede decir quizás alguno de nosotros el resumen de esta predicación. A ese Jesús al que ustedes no lo tienen en cuenta en toda la semana, todo es más importante que Él durante toda la semana para ustedes. A ese Jesús. A ese Jesús que solamente ustedes lo tienen como alguien importante en una historia importante de la Biblia. A ese Jesús. Puede ser que solo usted sea acusado de eso. A ese Jesús que a ti no te importa. Déjenme decirte que a ese Jesús tú lo estás crucificando. A ese Jesús tú lo estás crucificando. Con tus pecados, con tu falta de amor por Él. Porque déjenme decir que pecado comienza. Lo que nos dice lo que es pecado y lo que no es pecado es la ley. Y la ley comienza por el primer mandamiento. No por el sexto, que dice no matarás.
Sí, sabemos que matar es pecado, pero déjame decirte, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, todos se resumen en esto. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Si tú no estás haciendo esto todos los días, déjame decir, tú eres un transgresor de la ley. ¿Cuánto necesitas a Jesús? ¿Cuánto necesitas valorar a Jesús? Amén. ¿Cuánto valor debería tener Jesús para ti? Y encima de eso tú lo crucificas con tus pecados. Este es Jesús a quien vosotros crucificasteis. Ese Jesús, que no es importante para ti. Ese Jesús, que no es trascendental para ti. Que más bien es odiado por ti. Que no te deleitas en Él. Que no te importa. Ese Jesús, Dios, lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios lo ha hecho. Dios ha declarado. Él es Dios. Él es el ungido mío. El apreciado por mí. El valorado por mí. El único que miraré. En el único que puede ser justificado un ser humano. El que es totalmente preciado para mí. El amado por mí. Y solo en Él serán salvos. Solo aquel que invocare su nombre. Solo aquel que le buscare, que le amare. Solo aquel será salvo. Amén. Bendito Padre Celestial. Bendito Dios. Soberano, santo. Incomprensible Dios, inmenso Dios. Perfecto Dios en todos sus atributos. Gracias por darnos tan excelente mediador. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por este Jesús. Gracias. Todos nos reconocemos autores de su crucifixión. Nos reconocemos autores de su crucifixión. Y atendemos con temor y reverencia a tu declaración por medio del apóstol. Tú le has hecho a él Señor y Cristo. Amén. Gracias por Él. Gracias por llamar nuestra atención a Él. Gracias por inclinar nuestros corazones a Él. Gracias por cada predicación cristiana, cristocéntrica, que nos hizo mirar a Él. Concédenos exponernos a muchas más. Que cada uno de tus hijos diariamente podamos exponernos a tu palabra, al Evangelio y seguir mirando a Él. Mirando en arrepentimiento, mirando en fe, en cierta manera bautizándonos en su nombre. En cierta manera, y así recibir la gracia, el don del Espíritu día a día a nosotros. Bendito Señor. Gracias. Gracias en Cristo Jesús te damos. Amén. Amén.